que vamos conociendo sobre la mesa, de continuar con el análisis, y recibimos ya a Pablo Gil, analista jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, estamos pendientes, lo estamos señalando desde primera hora, como hoy el dato clave llega a nivel internacional, mirando a ese IPC en Estados Unidos, pero lo que tenemos es ese 6,1% que hemos conocido en Alemania y también esa cierta desaceleración que llega en España, pero ahí estamos viendo esa presión que sigue estando en la subyacente. En este momento de la partida de esa inflación, esa recesión técnica en Europa, centrándonos en el viejo continente, en la zona euro, ¿cómo ves la situación y hacia dónde camina el diagnóstico del BCE? Bueno, el BCE tiene una situación muy complicada porque de facto estamos en esta inflación, ¿no? Cuando tú no tienes crecimiento económico y ya llevamos 2 trimestres consecutivos con crecimientos del menos 0,1%, es decir, decreciendo, no creciendo, y a la vez te enfrentas a inflaciones subyacentes, que son las más estables, que son superiores al 5%, pues estamos emulando un poco en menor medida lo que ocurre en Reino Unido, ¿no? Y son movimientos o momentos muy complejos porque, por un lado, el BCE tiene que seguir luchando contra la inflación y eso lo único que va a provocar es pues, estructurar que la falta de crecimiento se convierta en un hecho, en algo que dure más tiempo, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿va a dejar de subir tipos porque tengamos ya recesión técnica, aunque sea muy sutil? Yo creo que no. Evidentemente, el BCE se equivocó muchísimo con el tratamiento de la transitoriedad de la inflación en 2021. Tardó una eternidad en empezar a modificar la política monetaria. Recordad que hasta mediados de 2022 no empezó a subir tipos y la retirada del QE todavía fue más tardía. Y ahora mismo lo que planea es no solamente seguir subiendo tipos, sino que quiere incrementar el programa de QT, que es la retirada de liquidez del sistema, dejando vencer la deuda que tiene en cartera a mayor ritmo a partir de julio. Por tanto, para mí el entorno es complejo, la inflación va a seguir remitiendo, lógicamente, hay un efecto base que va a ayudar mucho, pero me cuesta ver que se vaya a cumplir el pronóstico que tenían en marzo de que la economía europea crecerá al 1% este año. Parece complicado, la verdad. En ese escenario complejo, ¿no?, como estaba señalando, llega también el capítulo de la economía de los Estados Unidos. Estamos viendo, ya lo decía el deflactor al consumo, cómo esa desaceleración, desinflación sigue avanzando y mañana llegará la decisión de Powell sobre si es mejor o no esa pausa o si todavía es momento para llegar a una subida del cuartillo de punto. En este contexto parece vencer la pausa. No sé cuál es la radiografía en este momento. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que van a intentar, tomen la decisión que tomen, intentar transmitir al mercado que entre junio y julio va a haber una subida. Que sea en junio o que sea en julio es más dudoso. Ahora mismo el mercado se decanta porque sea en julio, solamente hay como un 22% de probabilidad de que sea en junio cotizado, pero sube esa probabilidad a un 70 o 72% a partir de julio, lo cual quiere decir que sí da la sensación de que van a transmitir, y va a ser muy sencillo hacerlo porque como va a haber nuevas proyecciones de tipos de inflación y de crecimiento, porque las hacen cada 3 meses, basta con que pongan que el punto medio de tipo de interés que prevén para 2023 ya no es el 5,11, que es lo que tenían antes, sino que sea el 5,33, y eso llevaría al mercado al convencimiento de que en julio va a haber una nueva subida. Yo creo que esta última subida tiene sentido, pero no olvidemos que el gran problema de los bancos centrales es que tal vez no deberían seguir subiendo los tipos de interés, pero no pueden evitarlo porque empezaron tardísimo a hacerlo. En lugar de empezar en 2021 a luchar contra una inflación que no tenía nada de transitoria y que encima habían creado ellos con ese incremento de la masa monetaria masiva que hicieron para luchar contra los efectos del COVID, no tardaron tanto en empezar a retirar estímulo, que ahora que probablemente ya con la desaceleración económica que se prevé que va a haber, la inflación va a remitir poco a poco hacia el 2%, siguen todavía tomando medidas. Lo mismo que cometieron el error a la hora de tardar mucho en empezar a retirar, probablemente se están pasando de largo ahora en la manera de tensionar. Y tendrá sus efectos. Dentro de unos meses o de unos trimestres veremos los efectos de todo lo que llevan haciendo el último año y probablemente no sean efectos bonitos, ¿no?
Por tanto, la pregunta es, ¿queda subida? Sí, ojalá hubiesen empezado en 2021. Ya no estarían subiendo los tipos de interés, no habríamos generado las burbujas que hemos generado en el mercado de crédito, por ejemplo. Y en este instante la pregunta es ¿qué pasa a partir de esa última subida? Yo creo que la Fed tiene intención de mantener los tipos ahí todo el año y eso sí lo hemos visto, es un cambio muy importante. Se trabajaba con la expectativa de 2 bajadas de tipos en 2023 y prácticamente esa expectativa ha desaparecido. Supongo que cuando veamos las proyecciones que nos presentan a mitad de año va a quedar claro que no tienen en su escenario bajar las tasas de interés en 2023 bajo ningún concepto. Mirando a tipos de interés, y eso sí, yéndonos un poco más en el apartado del globo, estamos muy pendientes también de lo que está siendo el comportamiento de China, ese efecto champán de la reapertura pasado. Hoy ha habido ese recorte en los tipos a corto plazo, esa repo a 7 días, y rumores sobre nuevos paquetes de estímulo para incentivar el consumo, para apuntalar la economía. ¿Cómo estáis mirando, Pablo, cómo estás mirando al gigante asiático y el impacto que va a tener en medio de esa desaceleración que pesa como ese mayor consumidor energético que pesa a nivel de todas las relaciones comerciales? Bueno, yo llevo ya bastante tiempo, desde finales del año pasado y luego cuando ha habido esta corrección importante, diciendo que estaba aprovechando para poner posiciones. Es la única posición que tengo realmente en renta variables en China, ¿no? Y el argumento creo que es bastante sencillo de entender. En un mundo donde en un mundo donde toda la preocupación es la lucha contra la inflación, China está con una inflación del 0,2%, lo cual quiere decir que no tiene problemas de inflación. Tiene los tipos de interés de 3,65, es el único país del mundo con tasas de interés reales positivas de forma muy clara, lo cual le da mucho margen de estimular desde el plano monetario o fiscal la economía. Y eso hay que unirlo a una bolsa que desde máximos llegó a perder el 75%, lo cual quiere decir que tiene valoraciones muy apetecibles. Por tanto, reúne todos los condicionantes que a mí me gustan, ¿no? Capitulación, nadie quiere entrar, la gente ve muchos problemas, desconfía del gobierno chino. Por otro lado, se publica el otro día el PMI de servicios y sale 57,1, que es una barbaridad, de los más altos de los últimos 15 años. Tengo la sensación de que aúna todas las cosas que a mí me gustan, que es la falta, digamos, de consenso en el mercado de que es una oportunidad de compra, con valoraciones muy ajustadas, con potencial de estímulo monetario y fiscal, y el hecho de que hayan bajado el coeficiente de reservas recientemente, en las últimas horas, pues demuestra que siguen cuidando como principal objetivo el llevar a la economía china a un crecimiento muy por encima de lo que fue 2022. No debemos olvidar que se trata de la segunda economía más importante del mundo. Por tanto, yo creo que es una gran oportunidad y para mí el único sitio donde me siento cómodo invirtiendo en este momento en renta variable. Esa inversión en renta variable, madre mía, que te me ahogas, Pablo, estás como yo a veces. Vamos a terminar, si te parece, porque estábamos viendo lo que es la situación y ese convencimiento que tienes, ese atractivo que le ves a la segunda economía del mundo. Pero en medio de todo este contexto quería preguntarte sobre lo que estamos viendo en ese gran motor inflacionario y en ese componente, claro, que es el petróleo, en medio de esos vaivenes que está sufriendo, por lo que piensa el mercado, los temores, lo que buscan sus productores y ese desplome que está registrando en medio de tanta incertidumbre. ¿Cómo interpretas lo que está pasando en ese mercado del petróleo? Bueno, yo creo que el petróleo está cotizando un escenario de desaceleración económica, madre mía. Si necesitas beber agua, no sé si tienes agua, Pablo. Bebes agua y seguimos. Creo que ya acabo y ya me voy a tomar una pastilla para la garganta que la tengo tocadísima. Venga, decía que el petróleo, gracias Eva, el petróleo está cotizando un escenario de desaceleración económica global, ¿no? Poniendo en tela de juicio que China consiga sus objetivos de inflación, perdón, sus objetivos de crecimiento, que Europa está ya técnicamente en recesión, que Reino Unido está técnicamente en recesión, que Estados Unidos probablemente se va a seguir desacelerando y eso va a reducir la demanda. Eso es lo que te está cotizando el petróleo cuando vuelve otra vez a acercarse a cotas de 70, 72 dólares barril. Por otro lado, ves esta situación curiosa donde las bolsas están recuperando y algunas de ellas en máximos históricos de nuevo, como pasa en Alemania, y por otro lado, unas previsiones de resultados empresariales
crecientes durante los próximos trimestres, incluido todo 2023 y 2024. Algo no encaja. Si hay una recesión económica a nivel global, difícilmente los resultados empresariales van a seguir mejorando. Por otro lado, si no hay una recesión económica, lo que cotiza el petróleo probablemente no es correcto. No debería estar cotizando tan bajo. Máxime cuando tienes a la OPEP más o la OPEP Plus, que llamamos, con Rusia incluido y algún otro país, que están recortando la producción, por tanto, intentando que no haya un exceso de crudo en el mundo. Creo que ahora mismo los inversores, los que están en materia prima, tienen una visión mucho más negativa que los que están en renta variable. Personalmente creo que la OPEP va a ser bastante dura desde el punto de vista de intentar defender que el precio del petróleo no baje. Que lo consiga o no, no sabemos, pero su intención es evidente. El anuncio del recorte de 1 millón de barriles de petróleo por parte de Arabia Saudí a partir del mes de julio o durante el mes de julio, que podría prorrogar más tarde, la prolongación del acuerdo del recorte de producción no solamente en 2023, sino alargándolo a 2024 por parte de la OPEP. Falta por saber en Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo hoy día, pero también el mayor consumidor, que ha estado volcando cantidades ingentes de petróleo al mercado para bajar el coste de la energía y especialmente de la gasolina y el gasoil, y ha usado sus reservas estratégicas hasta dejarlas a niveles de 1983. ¿Qué va a pasar de cara al próximo invierno? Estados Unidos probablemente va a querer recuperar parte de esas reservas que ha volcado al mercado, y si fuese ese el caso, habrá que ver cuando Estados Unidos se convierte en comprador y no en vendedor de petróleo en el mercado, si la OPEP sigue restringiendo la producción, qué efecto podría tener en el precio del crudo. Y a partir de ahí la gran incógnita. Hemos disfrutado, me has preguntado mucho por la inflación, hemos disfrutado de un descenso muy generalizado de la presión inflacionista a nivel general, menos a nivel subyacente, y es a nivel general no por los alimentos, que siguen siendo un quebradero de cabeza, sino por la parte del coste energético. ¿Qué pasa si de cara al próximo invierno empezamos a ver cierto repunte en el precio del gas nuevamente o en el precio del petróleo? ¿Cómo va a afectar eso a los datos de inflación general y a nuestra previsión de que vamos camino de ese 2%? Si se tuerce o se retrasa, evidentemente la percepción de los inversores sobre lo que pueden llegar a hacer los bancos centrales podría cambiar en cuestión de pocos meses. Creo que ese va a ser el caballo de batalla para la segunda parte de este año. Pues estamos justo en la antesala del segundo semestre. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, ha sido como siempre un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Que tengas buen día. Y nosotros